Mi nombre es Marina Paredes. Tengo 27 años y soy sargento primero del Ejército de los Estados Unidos. El día en que recibí la medalla del Corazón Púrpura, mi madrastra, Lucía Paredes, levantó una silla metálica plegable y me destrozó el brazo ante cientos de soldados. El chasquido del hueso rompiéndose sonó más fuerte que los aplausos, pero lo que realmente me hirió fueron las palabras que me escupió mientras caía al suelo. Una frase que ni siquiera el enemigo en Kandahar habría tenido el valor de decirme. ¿Quién te crees que eres, zorra? ¿Te pones ese uniforme y piensas que eres mejor que nosotros? Sigues siendo basura, Paredes. Ella, mi padre, Damián y su adorado hijo Iván rieron victoriosos. No sabían que el general Rodrigo Herrera, el hombre al que acababa de ayudar sobre el escenario, sostenía un expediente que podía sepultar a toda su familia. Esa historia, la que estoy contando ahora, empezó con aquel aplauso y terminó con un silencio absoluto. La justicia se acercaba, aunque ellos aún no lo sabían. El peso del uniforme azul de gala del ejército, ese que llevamos en las ceremonias, es algo a lo que nunca te acostumbras. Su lana es gruesa, el corte perfecto y rígido, y obliga a mantener la espalda recta, como si la historia misma te empujara a no doblarte. Bajo las luces cálidas y despiadadas del auditorio de Fort Stewart, sentí cada hilo del tejido como si fuera una cadena. El verdadero peso, sin embargo, era el del pequeño corazón metálico y morado prendido sobre mi bolsillo izquierdo. Pesaba más que mi fusil, más que mi mochila, más que los recuerdos de la explosión que me hizo merecedora de él. El murmullo del público se convirtió en un aplauso respetuoso, un oleaje contenido de uniformes y familiares. Por un instante fugaz, un orgullo frágil me llenó el pecho. Ese era el momento del que hablan en el entrenamiento básico, el instante en que todo el esfuerzo, el miedo y las noches sin dormir cobran sentido. Aquello debía ser la validación, el honor, pero mi honor se sentía hueco y mi orgullo como una isla solitaria. Busqué entre la multitud y los encontré en la tercera fila. Mi familia, Lucía, con la cabeza inclinada hacia Iván, le susurraba algo al oído. No podía oír las palabras, pero no hacía falta. Vi su sonrisa torcida, ese gesto de burla que Iván imitaba con precisión. No miraban a una soldado siendo condecorada. Observaban un espectáculo de circo, un trámite aburrido antes del banquete. Y allí estaba Damián, mi padre. No me miraba, tampoco a ellos. Contemplaba sus zapatos lustrados, como si en ellos se escondiera el sentido de la vida. Su postura era una obra maestra de la indiferencia, una negativa completa a participar en mi momento. En ese instante lo comprendí. Estaba en un escenario rodeada de extraños que veían en mí a una heroína, mientras mi propia familia me veía como una molestia. La ceremonia terminó. Al bajar del estrado, el general Rodrigo Herrera, el legendario 3 estrellas que me había impuesto la medalla, dio un paso inseguro. Era un hombre mayor, agotado por el protocolo interminable. Mi instinto reaccionó de inmediato. Extendí el brazo para sostenerle el codo. «Con cuidado, mi general», murmuré, un gesto sencillo, de respeto, automático. Desde la tercera fila, sin embargo, aquello fue un crimen imperdonable. Un siseo cortante atravesó el aire. «Siempre tienes que estar fingiendo». La voz de Lucía, cargada de veneno, se alzó sobre el silencio. Para ella, mi respeto era teatro, mi cortesía, una humillación personal. Giré la cabeza justo a tiempo para verla levantarse. La sonrisa amable que usaba en público se había disuelto, revelando un rostro de pura envidia. No caminaba, avanzaba con la determinación de una fiera. Su perfume barato, una mezcla dulzona de flores sintéticas, me llegó antes que ella. En ese momento lo supe. La caza había comenzado y yo era la presa. El tiempo se deformó. La vi tomar una silla metálica del pasillo. Las luces del auditorio destellaron sobre el marco de acero cuando la levantó sobre su cabeza.
No hubo titubeo, ni un ápice de duda. Era un acto deliberado, una sentencia. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente entendiera la traición. Levanté el brazo izquierdo para protegerme. El impacto fue brutal. Una explosión blanca de dolor. El sonido, Dios, el sonido fue algo que jamás olvidaré. No fue un crujido seco, como en las películas, sino un chasquido húmedo, fibroso, el de mi propio hueso cediendo. El auditorio entero se quedó en silencio. El aire se vació, como si todos hubieran dejado de respirar. Caí al suelo, el mundo convertido en una espiral de luces y rostros borrosos. El dolor físico era nada comparado con lo que vino después. Mientras me encogía sujetando el brazo destrozado, Lucía se erguía sobre mí, la silla aún en su mano, y pronunció, con una calma venenosa, la maldición que había aguardado toda su vida para lanzarme. ¿Quién te crees que eres, pequeña zorra?, susurró con una voz baja y afilada que resonó en el silencio mortal del auditorio. ¿Piensas que por llevar ese uniforme dejas de ser basura? Basura sigues siendo, Marina. ¿Te pones ese uniforme y crees que eres mejor que nosotros?, escupió Lucía Paredes, con la mirada encendida de odio. Sigues siendo basura, Marina. Basura. Aquellas palabras no solo me insultaron, me definieron. Eran las etiquetas que habían cosido en mi alma desde niña, los nombres con los que me habían criado, como si fueran tatuajes invisibles que nunca podría borrar. Estaban pensadas para arrancarme la dignidad, para recordarme que, por más rango o medallas que llevara, ante ellos siempre sería la mugre bajo sus zapatos. Pero lo más terrible no fue el dolor del hueso roto ni el veneno de sus palabras. Fue lo que ocurrió después. A través del zumbido del dolor, escuché una carcajada seca, cruel, sin compasión. Era Iván. Reía con un placer tan puro que me heló la sangre. Su rostro brillaba de satisfacción mientras contemplaba a su hermana mayor retorciéndose entre el dolor y la vergüenza. Y entonces vi a mi padre, Damián. Estaba sentado, inmóvil, con su traje de domingo. No se levantó, no gritó, no hizo nada. Su mirada vacía se cruzó con la mía apenas un segundo, antes de refugiarse otra vez en el suelo, como un cobarde que busca consuelo en la nada. No había ira, ni sorpresa, ni lástima, solo vacío, y aquel vacío fue la forma más cruel de traición. Su silencio no fue simple indiferencia, fue una aprobación silenciosa, una confirmación muda de cada palabra de Lucía, de cada golpe que ella había descargado sobre mí. Su silencio decía, sí, te lo mereces. El golpe de Lucía había destrozado mi brazo. El silencio de mi padre había pulverizado mi alma. Cuando el mundo comenzó a desvanecerse en los bordes de mi visión, una sombra se inclinó sobre mí. Unas manos firmes y seguras me sujetaron el brazo bueno, con delicadeza. Era el general Rodrigo Herrera. Su rostro era una máscara de furia contenida, fría, implacable. Me incorporó con cuidado, sin apartar la mirada de la familia Paredes. No pronunció palabra, no hacía falta. Su autoridad llenaba el aire. Conmigo apoyada en su brazo, levantó el mentón en una señal apenas perceptible hacia la entrada del auditorio. 2 policías militares, que hasta entonces habían permanecido firmes junto a la pared, se enderezaron de inmediato. Comprendieron la orden sin necesidad de una sola sílaba y comenzaron a moverse. El resplandor cálido del auditorio dio paso a la luz blanca, cruel y aséptica de la enfermería de la base. Un enfermero joven, con un rostro sereno que no lograba ocultar su espanto, cortaba con precisión la manga de mi uniforme azul. El dolor en mi brazo latía con fuerza, pero lo que me quemaba de verdad era la humillación. Mi chaqueta reposaba en el respaldo de una silla y mis ojos se detuvieron en ella. Allí, prendida sobre la lana azul, brillaba la medalla del corazón púrpura. Vi una diminuta mancha oscura sobre la cinta violeta, una gota de mi propia sangre. Aquel punto carmesí sobre el símbolo del honor
me arrastró de nuevo al pasado, no a las arenas de Kandahar, sino a otro escenario más pequeño y luminoso, mi dormitorio en Charleston, el lugar donde se había roto algo más profundo que un hueso. De niña, mi habitación era mi refugio. En el centro, una estantería de madera que había construido mi abuelo. Era mi orgullo, mi identidad. Sobre ella descansaban mis trofeos y medallas de atletismo. 100 metros lisos, 200, relevos 4x100. Cada uno representaba horas de esfuerzo, de sudor y de victorias robadas al cansancio. Eran mi prueba de que yo, Marina Paredes, servía para algo. Eran mi voz cuando el resto del mundo me ignoraba. Tenía 15 años cuando lo perdí todo. Una tarde, después del entrenamiento, volví a casa con la mochila al hombro y encontré el silencio más extraño del mundo. La estantería estaba vacía, madera desnuda, ni un trofeo ni una medalla, solo el contorno polvoriento de lo que una vez fue mi historia. El miedo se me ancló en el estómago. Encontré a Lucía en el salón, pintándose las uñas de un rosa chillón. El olor a quitaesmalte lo impregnaba todo. «Lucía», dije con la voz temblorosa, mis trofeos han desaparecido». Ella sopló con cuidado sobre sus uñas y, sin mirarme, respondió con desdén. «Ah, eso. Estaba ordenando un poco. Todo ese metal barato ocupaba demasiado espacio, cariño. Iván necesitaba sitio para sus cómics nuevos». Metal barato. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier mano. No solo había limpiado mi habitación, había borrado mi historia. Había tomado lo único que era mío y lo había declarado inútil. Los encontré más tarde, como sabía que ocurriría, en el cubo de basura verde, junto a los restos del café y las cajas grasientas de pizza. Fui sacándolos uno a uno, con las manos temblorosas. El brillo dorado estaba arañado, cubierto de suciedad, torcido, pero seguían siendo míos. Y, mientras los rescataba del olvido, comprendí que en esa casa mis logros siempre serían basura. La figura alada, que coronaba mi trofeo del campeonato estatal, estaba torcida hacia un lado, con el baño dorado, arañado y manchado de mugre. Esa tarde, sentada sobre la hierba en el jardín trasero, traté de enderezarlo con manos temblorosas, conteniendo un llanto silencioso, espeso, ardiente, hecho de rabia impotente. Aquel fue el día en que aprendí la regla más cruel de los Paredes. Mis logros eran prescindibles. La lección no terminó ahí. 2 años más tarde, el golpe se repitió. Mi primer sueldo real como soldado ingresó en mi cuenta bancaria en Fort Jackson. No era una fortuna, pero para mí significaba libertad. Era el primer dinero que había ganado con mi propio esfuerzo, sin deberle nada a nadie. Tenía un plan, iba a ir al PX y comprarme esas botas de cuero firmes y preciosas que llevaba semanas admirando. Un pequeño premio por haber sobrevivido al infierno del entrenamiento básico. Aquella noche llamé a casa, deseando compartir la buena noticia. Damián contestó. Apenas reconoció mi voz, comenzó su habitual actuación. Un temblor fingido, un llanto mal imitado. Me soltó que había perdido una partida importante de póker, que tenía deudas, que había hombres que lo estaban presionando. Y entonces Lucía se unió a la llamada desde otro teléfono, con su tono meloso, lleno de falsa preocupación. La nevera está a punto de morir, hija. Un electrodoméstico nuevo sería una bendición para toda la familia, dijo. El sueño de mis botas se deshizo entre sus demandas. Les transferí casi todo el sueldo, dejándolo justo para pasta de dientes y jabón. Esperé un mensaje, un simple gracias, nada. 2 días después, Iván me escribió por primera vez desde que me había ido. La próxima vez mándame más. Esto no alcanza para las zapatillas nuevas que quiero. Sin saludo, sin agradecimiento, solo exigencias. Para ellos no era una hija ni una hermana, era un cajero automático, pero el desprecio de Damián no era solo económico. Él había soñado con entrar en la Academia Militar de Zaragoza toda su vida,
pero sus notas y su arrogancia lo dejaron fuera. Mi ingreso en el ejército, mi ascenso, eran para él una afrenta, un espejo que le devolvía el reflejo de todo lo que no fue. Jamás me dijo que estaba orgulloso. Cuando iba a visitarlos, bastaban 2 cervezas para que la amargura le rebosara. El ejército ahora no es como antes, mascullaba sin mirarme, con los ojos fijos en la televisión. Ahora aceptan mujeres. Antes sí que era duro. Era incapaz de sostenerme la mirada cuando llevaba uniforme. Miraba mis botas, mis insignias, cualquier cosa menos mi rostro. Mi uniforme no era un motivo de orgullo para él. Era una herida que nunca se cerró. Pero la estocada final llegó en acción de gracias. Estaba destinada en Fort Bragg y conseguí un permiso sorpresa de 72 horas. Conduje durante 5 horas sin detenerme, animada por la ilusión de una cena familiar. Llegué a las 6 de la tarde con la bolsa al hombro y una sonrisa agotada, pero feliz. La risa en el comedor se desvaneció al instante en que crucé la puerta. Lucía, Damián, Iván y la hermana de Lucía me miraron como si una intrusa hubiera irrumpido en su casa. Lucía fue la primera en reaccionar, con una sonrisa forzada y molesta. «Marina, por Dios, ¿no avisaste? ¡Qué sorpresa!», señaló sin ganas la mesa. «Bueno, pasa. Supongo, ya no queda pavo». «Ya no queda pavo», 4 palabras que me lo dijeron todo. No habían guardado un plato para mí, ni siquiera se les había pasado por la cabeza. Pasé la cena comiendo un sándwich frío de pavo y mayonesa en la cocina, sola, escuchando las carcajadas y las charlas que llegaban desde el comedor. Nadie me llamó, nadie me invitó, no me quedé a dormir. Volví a mi coche, un viejo Honda destartalado, y conduje de regreso a la base con las lágrimas cayéndome sin control. Aquella noche lo acepté del todo, era una pared solo de apellido. En lo que importa, estaba completamente sola. Si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa, si tus logros han sido tratados como basura, apoya esta historia dejando un me gusta y escribe te veo en los comentarios. Así sabré que no estoy sola. Los médicos terminaron de inmovilizar mi brazo roto con un yeso temporal. El dolor físico era soportable. Un hueso se cura, se reajusta, se sana. Pero mientras me quedaba sentada allí, una pregunta me atormentaba en silencio. ¿Cómo se recompone un alma que ha sido machacada durante 27 años? El zumbido de la enfermería se fue apagando mientras los recuerdos giraban en mi cabeza. A través del marco abierto de la puerta pude ver al general Rodrigo Herrera. No me miraba, estaba de espaldas, hablando en voz baja, con firmeza, a los 2 policías militares que habían escoltado a mi familia. Era una figura de autoridad serena, decidida. Estaba tomando el control por mí. Aquella escena me estremeció. Sentí algo tan desconocido que apenas supe ponerle nombre. Era la sensación de ser protegida. Y de pronto, una idea atravesó la niebla del dolor como un disparo certero. Ya me había levantado del fango una vez. Podía hacerlo otra vez. Mis ojos se fijaron en la espalda firme del general Rodrigo Herrera, en las 3 estrellas plateadas que adornaban su cuello. Pero esta vez, me dije, sintiendo cómo se endurecía algo dentro de mí, esta vez no lo haré sola. Mi fuga comenzó a los 18, con un billete de autobús hacia Columbia, Carolina del Sur, y 10 semanas reservadas en el infierno, también conocido como Fort Jackson. El entrenamiento básico era, por diseño, una demolición meticulosa del yo, calor sofocante, una humedad que se pegaba como otra piel, y la voz grave del sargento de instrucción rugiendo hasta arrancarte la última ilusión de comodidad. Flexiones en el barro hasta que los brazos no respondían. Marchas de más de 15 kilómetros que hacían sangrar los pies y una soledad visceral que sabía a raciones frías y silencio. Muchas de las chicas del pelotón lloraban por las noches. Para mí era el paraíso. Era la primera vez en mi vida que las normas eran las mismas para todos.
la primera vez que mi esfuerzo valía lo mismo que el de los demás. Nadie preguntaba si eras hijastra, nadie me llamaba basura. Cuando el sargento Reyes me gritaba en la cara que era una larva inútil, para mí era música celestial, porque le gritaba exactamente lo mismo a la chica de mi izquierda y a la de mi derecha. Éramos larvas inútiles juntas, y por primera vez mi esfuerzo era lo único que importaba. Cuando llegaba la primera en una carrera, me felicitaban. Cuando lograba puntuación de experto en la galería de tiro, me reconocían. Allí yo no era Marina Paredes, la decepción familiar. Era la soldado Paredes, y por primera vez eso bastaba. Pero pronto aprendí que la libertad venía con factura, y mi familia estaba encantada de enviármela. Después de la instrucción avanzada, las llamadas para pedir ayuda se volvieron constantes. Para seguir el ritmo de sus deudas y caprichos, acepté un segundo trabajo. Durante la semana pertenecía al ejército. Los fines de semana eran del bar El Soldado Borracho, un antro pegado a la base que olía a cerveza rancia y desesperación. Durante 2 años viví en un ciclo agotador. Mi turno acababa a las 2 de la madrugada los sábados y domingos. Pasaba 1 hora de rodillas fregando vómito y bebida pegajosa de algún soldado que no sabía manejar el alcohol. Volvía a los barracones a las 3, apestando a whisky barato y fritanga, y a las 5 sonaba el despertador para el entrenamiento físico. Vivía en un estado perpetuo de agotamiento, todo para seguir enviando dinero a una cuenta en Charleston, siempre seguido por una llamada de Lucía quejándose de que no alcanzaba para lo nuevo que necesitaban. Pero el quiebre final no llegó entre vasos rotos y cerveza en el suelo. Llegó en Kandahar, polvo, calor, tensión. Aquel día nuestro pelotón cayó en una emboscada durante una patrulla. El tiroteo fue brutal, caótico. Todos volvimos, menos un joven soldado, Miller. Él no regresó. En la base, el ambiente era denso, silencio, rostros pálidos, incredulidad. Yo estaba sentada en un búnker de hormigón, el fusil sobre las piernas, las manos aún temblando. No podía asimilar que aquel chico con el que me había reído esa misma mañana ya no existía. Mi teléfono satelital vibró. Era Iván. Una pequeña chispa de alivio me recorrió el cuerpo. Pensé, ingenuamente, que había oído algo que llamaba para ver si estaba bien. «¡Marina!», dijo, con esa alegría idiota que siempre me sacaba de quicio. «Tienes que ver este sitio. Esquí en Aspen. Una locura». Me quedé muda, cubierta de polvo afgano, con la arena metida hasta en el alma. «Bueno, el resort está bien», siguió, sin percibir nada, aunque por lo que costó esperaba algo más lujoso, ¿sabes? Las sábanas tienen un tacto horrible. Debería ser ilegal. Se quejaba de la suavidad de las sábanas. Durante un viaje de esquí pagado con mi salario de zona de combate. Ni preguntó si estaba viva, ni dónde estaba, ni cómo me sentía. Y en ese instante, rodeada de muerte, en medio del calor y el peligro, escuchando sus quejas ridículas, algo dentro de mí murió. La hija esperanzada, la hermana fiel, se desangró en aquel suelo reseco. Después de eso, seguí enviando dinero, sí, pero ya no era por afecto ni por responsabilidad. Era un impuesto, una tarifa para mantenerlos lejos. Cada transferencia era un nuevo sacrificio invisible, otra parte de mi vida arrancada. Llevaba meses ahorrando para comprar una vieja Ford F-150, un sueño de adolescente. Encontré la ideal. Justo el día que iba a firmar la compra, Lucía llamó llorando, que el tejado goteaba, que era urgente. Mi fondo para la camioneta se convirtió en fondo para el tejado. Una semana después, publicó en Facebook un álbum titulado Nuestro nuevo oasis en la terraza. Fotos de muebles, de mimbre carísimos, cojines mullidos, decoración de revista. No había ningún tejado nuevo. Mi mejor amiga, Sara, se casaba en Ohio. Iba a ser su dama de honor. 2 semanas antes de la boda, Iván llamó en pánico.
Había reventado las tarjetas y recibía cartas amenazantes. Si no me ayudas, Marina, mi vida se arruina, sollozó. Miré mi cuenta bancaria. Tenía 2 opciones, el billete de avión a Ohio o pagar la deuda de Iván. No podía hacer ambas cosas. Así que vi la boda de mi mejor amiga Sara a través de una videollamada con mala señal, mientras inventaba una excusa sobre problemas con el permiso militar. Envié el dinero a Iván. Nunca lo mencionó después. Ni un mensaje, ni un gracias, ni siquiera un lo recibí. Cada sacrificio que hacía se perdía en el pozo sin fondo de sus exigencias. Daba trozos de mi vida que desaparecían en la nada, sin rastro de gratitud. Y siempre querían más, siempre. Ellos no rompieron solo mi brazo aquella tarde en el auditorio. Llevaban años rompiendo mi vida, pedazo a pedazo, y yo lo había permitido. El general Rodrigo Herrera observó cómo los policías militares, con rostro pétreo, sujetaban firmemente a Damián, Lucía e Iván para escoltarlos hacia la salida. Los siguió con la mirada hasta que desaparecieron entre murmullos y rostros atónitos. Solo entonces se volvió hacia mí. La sala estaba llena de susurros, confusión y ojos clavados en mí como cuchillos, pero él solo me miraba a mí. Sin decir una palabra, se quitó su chaqueta de gala, pesada y ceremonial, y la colocó sobre mis hombros. Fue un gesto tan inesperado, tan profundamente humano, que me dejó sin aliento. La tela olía a almidón limpio, a cuero viejo y a algo más indefinible, autoridad. Me envolvía por completo. Las mangas me colgaban por debajo de las manos, pero era lo más cálido y seguro que había sentido en toda mi vida. «Vamos, sargento», dijo con voz baja, firme como el trueno que precede la tormenta. No era una sugerencia, era una orden suave. «Necesitas una taza de café bien caliente». Me guió lejos de las miradas ajenas por un pasillo alfombrado que parecía flotar en el silencio. Nos detuvimos frente a una puerta con una placa de bronce. LTG Rodrigo Herrera. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Durante toda mi carrera había hecho lo posible por pasar desapercibida ante los hombres con estrellas en los hombros. Que me gritaran desde el mando era normal. Que me cuidaran. Era algo que rompía las reglas no escritas. Su despacho era exactamente como lo había imaginado. Un escritorio imponente de madera oscura, banderas firmes, alineadas contra la pared, silenciosas y orgullosas, con decoraciones, diplomas, fotos con presidentes y jefes militares. Todo irradiaba poder, historia y peso. Yo me sentía fuera de lugar, como una pieza manchada en una vitrina pulida. Me quedé de pie, torpe, abrazando la chaqueta gigante como si fuera una armadura. El general no se sentó en su escritorio. Fue directamente a una pequeña mesa lateral donde descansaba una cafetera. Sacó 2 tazas de cerámica gruesa del armario. ¿Nata? ¿Azúcar?, preguntó sin girarse. Solo, gracias, señor, susurré, apenas audible. No hizo preguntas sobre lo ocurrido. No preguntó por mi estado, ni mencionó a mi familia. Simplemente preparó el café. El sonido mecánico de la cafetera era el único ruido en la habitación. Me entregó una de las tazas, sujetándola con ambas manos, como si me ofreciera algo más que bebida. La sostuve con mi mano buena. El calor de la cerámica penetró mi piel helada. Me indicó que me sentara en uno de los sillones de cuero frente al escritorio. Él ocupó el otro. Se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, sujetando su taza. Durante un largo instante solo me miró, fijo, sereno. Me preparé para el interrogatorio, para el papeleo, para el vendaval burocrático que, sin duda, vendría. Pero solo hizo una pregunta, una simple, poderosa pregunta que me desarmó por completo. ¿En Kandahar? ¿Con qué unidad estabas? Y esa frase fue como una llave, una que abrió una puerta dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. No preguntaba a la víctima, preguntaba a la soldado, y la soldado respondió. Las palabras salieron solas, no como un desahogo emocional,
sino con la precisión quirúrgica de un informe de misión. Le hablé de mi destino con la 13ª División de Infantería, destacada en una base avanzada junto al río Arghandab. Le conté las patrullas interminables bajo el sol implacable, el peso sofocante del chaleco antibalas, la tensión que nunca se iba. Le hablé de mis compañeros, del humor negro que nos mantenía cuerdos, de los lazos que solo el miedo y la confianza absoluta pueden forjar. Le relaté el tiroteo que me valió la medalla, los oídos zumbando, el sabor a polvo y pólvora, la valentía del enfermero joven que me salvó la vida. El general no me interrumpió, no soltó frases hechas, solo escuchó sin apartar los ojos de los míos. De vez en cuando asentía o lanzaba una pregunta precisa. ¿Cuál era vuestra TOE en esa patrulla? ¿Llevabais 7,62 o los 5,56 para cobertura? Conocía el idioma, conocía el terreno. Por primera vez hablaba con alguien de la generación de mi familia y no me veía como una decepción, un problema o una fuente de dinero. Me veía como una profesional, como una igual. Me veía como sargento primero. Cuando ya no me quedaron palabras, llegó el silencio otra vez, pero era distinto. Era un silencio cómodo, uno lleno de entendimiento mutuo. El general tomó un sorbo lento de su café, dejó la taza sobre la mesa y no hizo falta decir nada más. Me miró directo a los ojos, su mirada era acero puro. Sargento Paredes, comenzó, y escuchar mi rango en su voz fue como un bálsamo que me devolvía el aliento. Por lo que viviste allá, este país te debe una deuda que jamás podrás saldar. Todos te la debemos. Guardó silencio unos segundos, dejando que sus palabras calaran. Entonces, su expresión se endureció como piedra. Y en cuanto a lo que acaba de pasar en ese salón, continuó con una furia contenida que le oscurecía la voz. Eso no es familia. Eso es una vergüenza para el uniforme que llevas, una afrenta para cada soldado presente. Y no voy a permitirlo. Sus palabras me sacudieron, pero no como un golpe cruel, fue un golpe que sanaba. Él no buscaba consolarme, me estaba dando justicia, me ofrecía validación. En apenas 2 frases había desterrado el peso de vergüenza que Lucía se había encargado de colocarme con maestría, y en su lugar me devolvía algo que creía perdido, el honor. Sentí que las lágrimas se agolpaban, pero por primera vez en mucho tiempo no eran de rabia ni de dolor, eran de gratitud. Permanecimos unos minutos más en silencio. Cuando logré recomponerme, el general se puso de pie. «Vamos, sargento, es hora de que te revisen como es debido». Al salir del remanso que era su despacho, los vi. Un pequeño grupo de soldados de mi unidad nos esperaba en el pasillo. Sargento Esteban Cruz, cabo Diego Rivas y especialista Tomás León. No me miraban directamente, fingían estudiar un tablón de anuncios, pero yo sabía, estaban allí por mí. No hablaron mucho, no hizo falta. Esteban se adelantó. «Vaya día, sargento», murmuró, y me puso una chocolatina Hershey's en la mano buena. Diego, el tipo duro del Bronx, solo me dio una palmada firme en el hombro sano. Tomás asintió con una mirada que decía más que 1000 palabras. No era la sangre lo que nos unía, era algo más poderoso. Dolor compartido, lealtad, respeto absoluto. Ellos eran mi verdadera familia. Y en ese momento, de pie en un pasillo silencioso de Fort Stewart, con el brazo roto y el abrigo del general sobre mis hombros, comprendí al fin la verdad. Nunca estuve sola, solo estuve buscando familia en el lugar equivocado. El calor del despacho se desvaneció al entrar en la sala contigua. No era una oficina, era un SCF, una instalación de información confidencial, sin ventanas ni sonidos. Un cubículo estéril donde el ejército escudriñaba a sus enemigos. Un nudo de inquietud se formó en mi estómago. Aquello no era solo sobre mi brazo roto. Había 2 hombres esperando, vestidos de civil. Se identificaron como agentes de contrainteligencia militar, CID. Sus rostros eran impenetrables, sin rastro de compasión. Habían venido a buscar respuestas, no consolarme.
Me sentaron ante una mesa metálica. El interrogatorio comenzó con una pregunta inesperada, no sobre la agresión. «Sargento Paredes», inició el agente mayor, «en los últimos 18 meses, ¿has hablado con alguien que dijera ser periodista o investigador sobre la vida familiar de los militares?» La precisión de la pregunta me descolocó. Entonces recordé. «Sí, un par de veces», respondí con cautela. Lucía solía llamarme emocionada, diciendo que una escritora quería entrevistar a una verdadera soldado. Decía que sería bueno que la gente entendiera nuestro sacrificio. Los agentes intercambiaron una mirada rápida. «¿Y de qué hablaron?», preguntó el más joven. Encogí el hombro bueno. «Nada relevante, cosas genéricas». Me preguntaron cómo eran las mañanas en la base, el PT, el desayuno en el DEAC. «¿Preguntas inocentes?», repitió el mayor, anotando. «Sí», vacilé, aunque una vez me preguntó si solíamos patrullar las mismas zonas para crear vínculo con la comunidad local. Le respondí lo de siempre, lo de los corazones y las mentes. Nunca di coordenadas ni información clasificada. Creí haber sido cuidadosa, pero un frío comenzó a treparme por la espalda. La siguiente fase del interrogatorio fue como un ataque frontal. El agente joven giró un portátil hacia mí. En la pantalla aparecían extractos de las cuentas bancarias de Damián. «¿Conoce la situación financiera de su padre, sargento? ¿Solo que siempre pierde dinero apostando?», dije sin rodeos. El agente trazó una línea con el dedo. «El 12 de mayo del año pasado se hizo un ingreso de $20,000. ¿Puede explicarlo?». Miré la cifra, 20,000. Semanas después, Lucía apareció con un SUV nuevo. Me contaron que Damián había ganado en unos rasca y gana. Incluso lo recuerdo fanfarroneando por teléfono. «Mi barco por fin llegó», decía. «No», susurré, sintiendo la garganta seca. El agente siguió bajando. «Otro ingreso, $30,000. 7 de octubre. Mi sangre se heló. Conocía esa fecha. El 7 de octubre murieron el sargento Javier Torres y el cabo Raúl Medina por un IED, en una ruta que habíamos patrullado muchas veces antes sin problemas». El agente siguió bajando. Cada depósito inexplicable, cada golpe de suerte de mi padre era como ver una ejecución lenta de mi pasado. Cada ingreso coincidía con una precisión escalofriante con algún día oscuro del calendario de mi unidad. Una emboscada, una pérdida, una tragedia. Y justo después, el juego de jardín nuevo, los caprichos de compras, el viaje de esquí a Aspen. Todo estaba allí. Una cronología detallada de codicia, financiada con sangre. Un mareo me sacudió el estómago. Aquello no era casualidad, era un patrón. Y lo peor estaba por llegar. Los agentes me mostraron los registros de chat de un foro de videojuegos donde Iván participaba con el nombre de usuario Golden Boy 43. Páginas y páginas de conversaciones online donde presumía ante completos desconocidos de tener una hermana, sargento, en el ejército. Publicaba fotos que yo había enviado a casa, imágenes mías y de mis compañeros frente a nuestro MRAP dentro del perímetro de seguridad. Hablaba sobre mis permisos, cuando volaría de regreso para el RNR. Incluso mencionaba nombres de soldados de mi pelotón, quejándose de que uno de ellos, el sargento Mario Duarte, era un capataz insoportable. Detalles dispersos, aparentemente insignificantes, pero los agentes me explicaron que, para un analista enemigo, esos pedacitos eran pepitas de oro. Una foto dentro de la base podía revelar vulnerabilidades del diseño. Un calendario de permisos podía señalar la rotación de tropas. Un nombre podía ser rastreado, un soldado convertido en objetivo. Aquello no eran simples tonterías de un idiota, eran filtraciones de inteligencia entregadas con una sonrisa arrogante. Me quedé allí, sentada en esa sala aséptica con las pruebas desplegadas ante mí, las preguntas inocentes de las supuestas investigadoras, los depósitos súbitos tras cada tragedia, las fanfarronerías de mi medio hermano.
No eran hechos aislados. Era una red, una conspiración. Mi propia familia, durante años, creí que su crueldad era simple, nacida de los celos y la amargura. Pero esto era otra cosa. Era traición calculada y monstruosa. No solo me usaron por dinero, utilizaron mi servicio, mi patriotismo, mi vida como moneda de cambio, mi deseo de ser buena hija, de compartir mi mundo con ellos. Todo eso lo convirtieron en un arma. Yo fui su espía involuntaria. El dolor en mi brazo era ahora una molestia lejana, insignificante, una fractura limpia. Lo de ahora, esto era una herida purulenta, profunda. No me habían robado dinero. Habían vendido mi seguridad, la de mis compañeros, la de mi país. Los agentes terminaron su interrogatorio y me dejaron sola, rodeada del zumbido sordo del aire acondicionado. El hueso roto era lo de menos. El daño real estaba en esa grieta brutal que acababan de abrir en el centro de mi existencia. Minutos después, la puerta pesada se abrió. El general Rodrigo Herrera entró, su rostro sombrío. El ambiente estaba cargado con el peso de lo que ahora ambos sabíamos. Se sentó frente a mí en la misma mesa metálica. Finalmente, deslizó un sobre de cartón delgado hacia mí. Aquel archivo era aterrador en su sencillez. «Sargento», dijo con voz baja, grave, «necesitamos tu ayuda. Hay detalles en tus llamadas a casa que debemos aclarar. Esto es peor de lo que imaginas». Dentro de los muros fríos y estériles del SIF, yo creía que ya habíamos tocado fondo. ¿Estaba equivocada? El capitán Velasco empujó hacia mí una última hoja. No era un documento, era una foto. Mi aliento se detuvo en seco. Una imagen espontánea, tomada una tarde soleada en Kandahar. Un joven sonriente de mirada bondadosa y una mancha de grasa en la mejilla me enseñaba con paciencia cómo destrabar mi fusil M4. El sargento Mario Duarte, un buen hombre, un suboficial ejemplar, paciente, justo, protector con sus soldados. Estaba a menos de 3 metros de mí cuando explotó el IED, la misma emboscada que me mandó de vuelta con una pierna llena de metralla y una conmoción cerebral, la misma que devolvió a Mario envuelto en una bandera. 2 días antes de ese ataque, dijo el agente con tono neutro, se transfirieron $50,000 a la cuenta de tu padre. Me deslizó un extracto bancario junto a la foto. La fecha brillaba sobre el papel como un veneno radiactivo. 48 horas. Creemos que información sobre la ruta patrullada, una que vuestra unidad había usado muchas veces y consideraba segura, fue transmitida, vendida, y todo indica que por uno de tus familiares. Mirando el rostro de Mario, la magnitud monstruosa de la traición cayó sobre mí como una avalancha. Hasta entonces el dolor había sido mío. Mi brazo roto, mi dinero robado, mis trofeos tirados a la basura, mis navidades solitarias. Pero esto ya no se trataba de mí. Era sobre Mario, sobre su esposa, ahora viuda, sobre sus 2 hijas pequeñas que crecerán sin su padre. Era sobre el honor, sobre una línea que se había cruzado y desde la cual ya no había vuelta atrás. El dolor personal, ese duelo egoísta y punzante que me devoraba por dentro, se desintegró de golpe. Lo reemplazó una fuerza nueva, pura, brutal, la furia de un soldado. Esto ya no era una disputa familiar, era traición. Mi móvil vibró dentro del bolsillo de la chaqueta del general Rodrigo Herrera, que aún llevaba puesta. Lo saqué. El identificador de llamada, Lucía. Una oleada de repulsión me recorrió el cuerpo como ácido puro. Miré a los agentes, luego al general. Él asintió en silencio. Respondí y activé el altavoz. «Marina, cariño, gracias a Dios», chilló Lucía con su tono agudo, empalagoso, una actuación ensayada de pánico fingido. «¿Dónde estás, mi vida? Estos policías militares horribles nos están acosando. Nos han quitado los móviles». Hacía pausas dramáticas. Lanzaba susurros condescendientes como puñales dulces. «Nos hacen preguntas terribles.
Necesitas venir aquí y decirles que todo esto es un malentendido, que no tiene sentido. Un malentendido. Clavé los ojos en la foto de Mario Duarte. Volví a leer la fecha del extracto bancario. ¿Malentendido? Sabes que te quiero, Marina. Insistió con esa voz melosa que usaba siempre que necesitaba algo. Somos familia, cariño. Solo tienes que aclarar esto. Las palabras te quiero, saliendo de la boca de la mujer que me había roto el brazo, la misma cuya ambición había metido a Mario en una tumba, fueron la gota que colmó el vaso, la última gota de veneno en una copa llena desde hacía años. Algo dentro de mí hizo clic. Los años de silencio, de aguantar, de tragarme todo, se acabaron. Pero no grité, no me derrumbé. Mi voz, cuando brotó, sonó serena, tan serena que daba miedo. Era la voz de una soldado, justo antes del combate, cuando ya no queda emoción, solo una determinación helada y mortal. Tú no eres mi madre. Silencio. Pude oír perfectamente cómo inhalaba de golpe, sorprendida, herida, controlada. Y esto, continué con tono firme, implacable, no es un malentendido. Fue una elección y tú elegiste. Colgué antes de que pudiera soltar otra mentira. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. El pequeño clic del plástico contra el metal sonó como el cierre definitivo de una puerta. Había cortado el último lazo podrido. Aquella noche no pude quedarme en los barracones temporales que me habían asignado. Volví al alojamiento de mi propio pelotón, a mi habitación. Era pequeña, austera, pero era mía. Me planté frente al espejo de acero pulido en el baño. Mi brazo colgaba como un peso muerto dentro del yeso. Observé mi reflejo. Mi cara estaba pálida, exhausta, machacada por dentro. Pero mis ojos ya no eran los mismos. La resignación de siempre había desaparecido. Ahora brillaban con algo nuevo, fuego. Fijé la mirada y empecé a recordar. Cada renuncia, cada rendición muda, cada ocasión en la que me callé por no discutir. Vi a aquella niña rescatando sus trofeos abollados del cubo de basura. Vi a la joven soldado comiendo sola un sándwich frío en Acción de Gracias. Vi a la mujer en un búnker en Afganistán, con el corazón hecho trizas, mientras su hermano se quejaba del número de hilos de las sábanas. Todos los momentos en los que opté por no pelear, por rendirme, por hacerme pequeña. Me acerqué más. Mi frente tocó casi el metal frío. Y le hice una promesa a la mujer cansada y herida que me devolvía la mirada. Nunca más, susurré con voz rota. No volverás a callarte, no volverás a encogerte, no volverás a dejarlo pasar. No esta vez. Por Mario, por Javier y por Raúl, por cada compañero al que pusieron en peligro. Y por ti. ¿Lo oyes, Marina? Por ti. Si alguna vez sentiste en lo más profundo de tu alma que no podías callar ni un segundo más, pulsa el botón de me gusta y escribe en los comentarios. Nunca más, que se escuche como un eco por todos los que alguna vez encontraron su voz. A la mañana siguiente me desperté antes del despertador. No quedaba rabia, no quedaba asco. Solo una cosa, propósito. Me puse el uniforme, cada gesto medido, preciso, y me dirigí directo al despacho del general Rodrigo Herrera. Su asistente me hizo pasar al instante. Estaba de pie junto a la ventana, pero se giró al verme entrar. No esperé a que hablara. Avancé hasta el centro de la sala y adopté posición de firme. El brazo bueno pegado al costado, la cara endurecida por una determinación inquebrantable. La víctima confusa ya no existía. «Señor general», dije, y mi voz sonó como acero templado. «He sido su víctima durante 27 años. Ahora quiero ser la testigo que los meta en prisión». Una sonrisa lenta, sombría, se dibujó en sus labios. Me miró, ya no con compasión, sino con el respeto profundo de un comandante hacia uno de los suyos. «Bienvenida de nuevo, sargento». Era un lugar que solo había visto en películas de espías. Un salón inmenso, con una luz tenue y un zumbido constante que parecía venir del propio aire, cargado de tensión y urgencia. Una de las paredes estaba cubierta por pantallas brillantes
que mostraban mapas, transmisiones cifradas y flujos de datos en tiempo real. Oficiales de inteligencia y analistas trabajaban en silencio, con rostros concentrados, iluminados por el resplandor azul de los monitores, comunicándose con frases cortas, eficientes. Estaba en el corazón del sistema, el verdadero centro de operaciones, la sala de guerra. El general Rodrigo Herrera se encontraba junto a una gran mesa de sesiones en el centro de la sala. Le acompañaban los 2 agentes de la CID y una mujer con gesto severo, vestida con el uniforme del cuerpo jurídico militar. «Sargento Paredes», comenzó el general, su voz resonando suavemente por el espacio. «Bienvenida a la fase de planificación». Hizo un gesto hacia el resto de rostros alrededor de la mesa. «Tienes la atención plena y absoluta de este mando. Ahora vamos a trabajar». Expuso el plan y era tan audaz como brillante. No iban a detener en silencio a los Paredes para enterrar el caso en los laberintos del sistema judicial militar. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado discreto. La justicia, explicó el general, debía ser tan pública como el crimen. Intentaron despojarte de tu honor delante de tus compañeros, sargento, me dijo, con la mirada encendida por una furia fría. Es justo que ellos pierdan el suyo exactamente en el mismo sitio, frente al mismo público. El plan era claro: reunir de nuevo la ceremonia de entrega de medallas, convertir la escena de mi humillación en el escenario de su caída. «Querían un espectáculo contigo como víctima», añadió el general con una sonrisa sombría. «Les vamos a dar un espectáculo que no olvidarán jamás». Durante la hora siguiente diseccionaron todo el caso frente a mí. No era un dossier lleno de suposiciones, era una montaña de pruebas aplastantes. Uno de los agentes me entregó una carpeta gruesa, pesada, con letras negras en la portada. Expediente, Paredes, D y otros. La abrí y se me cortó la respiración. Todo estaba ahí, un retrato meticuloso y condenatorio de su traición. No solo eran los extractos bancarios que ya había visto, había mucho más. Transcripciones de llamadas, grabaciones ásperas pero claras, de Lucía al teléfono con su contacto extranjero, su voz cambiando del tono amable de señora de iglesia a un susurro avaricioso mientras negociaba precios por la información. Correos electrónicos enviados por Damián desde un ordenador público en la biblioteca de Charleston, con las IPs y marcas de tiempo perfectamente registradas. Utilizaba un lenguaje codificado, quejándose del coste de arreglar su barca en mensajes que claramente se referían a la venta de rutas de patrullas. Incluso habían conseguido una declaración jurada de un amigo local de Iván, un joven asustado que confesó que Iván le ofreció $500 a cambio de detalles sobre el calendario de despliegue de otro soldado en Fort Stewart. Las pruebas eran una jaula sin salida. Mi testimonio, mi sufrimiento, dejaba de ser solo una historia. Era la llave que cerraba el cerrojo. Por primera vez en mucho tiempo sentí el suelo firme bajo mis pies. Esto ya no era un drama familiar, era una verdad documentada, sellada y corroborada. Entonces llegó la preparación. La oficial de Hack, una mayor decidida llamada Sofía Aguilar, se sentó conmigo en una pequeña sala de reuniones durante horas. Su tarea, convertir mis 27 años de dolor emocional en una declaración clara, firme y letal. «No vamos a contar una historia triste, sargento», me dijo, seria pero sin dureza. «Vamos a presentar pruebas. Eres la testigo principal. Tu testimonio debe ser preciso, exacto e inquebrantable». Ensayamos una y otra vez. La primera vez que intenté contar lo de los trofeos, se me quebró la voz. La rabia impotente de aquella niña de 15 años me estalló en la garganta. La mayor Aguilar levantó la mano. «¿De nuevo?», ordenó con calma. «Solo los hechos». «¿Qué ocurrió? ¿Quién estaba presente? ¿Qué se dijo?».
Fuera emociones, que hablen los hechos. Repetimos y repetimos, y algo dentro de mí empezó a cambiar. La voz ya no temblaba, el nudo en la garganta se deshacía. Ya no hablaba como una hija rota, hablaba como la sargento de primera Marina Paredes, presentando un informe post-misión detallado sobre una vida entera de abusos. El dolor seguía, pero ya no tenía el control. Había tomado cada esquirla que dejaron en mi alma y las estaba fundiendo en acero. El último paso del plan era el más crucial, la carnada. Su arrogancia es su punto débil, dijo el general en la sala de guerra. ¿Creen que ya han ganado? Vamos a usar eso. Ordenó a una oficial de su equipo, una mujer de voz cálida y confiable, que hiciera una llamada a Lucía. Después escuchamos la grabación. La oficial explicó que, tras una revisión exhaustiva, el ejército había concluido que el incidente durante la ceremonia era un asunto familiar privado y que todos los cargos contra ellos habían sido retirados. Además, supuestamente yo había expresado mi profundo arrepentimiento y deseaba hacer una disculpa pública en la ceremonia reanudada, una reconciliación familiar completa. La reacción de Lucía fue exactamente la que habíamos predicho. Lucía estaba exultante, arrogante, rebosante de una falsa generosidad condescendiente. Bueno, ya era hora de que entrara en razón, dijo al teléfono. Por supuesto, aceptamos sus disculpas. Allí estaremos. Los conocía demasiado bien. La idea de verme yo, la díscola, la que se rebelaba, obligada a disculparme en público, debía ser para ellos como una droga. No acudirían por reconciliación, acudirían a celebrar. Querían asistir al momento en que, según ellos, me rendía definitivamente. Lo que no sabían era que sería su último error. Esa misma noche apareció un aviso oficial en los tablones digitales de la base y fue leído en la formación vespertina. Atención, todo el personal, la ceremonia de condecoraciones interrumpida hace 2 días será reconvocada mañana a las 08:09 horas en el auditorio principal. La asistencia es obligatoria para todo el personal disponible y sus familiares. El general Rodrigo Herrera pronunciará un comunicado oficial de suma importancia. La trampa estaba tendida. Todas las piezas se movían hacia su lugar. La batalla estaba a punto de comenzar. Y por primera vez en mi vida estaba lista. El auditorio estaba repleto, el aire denso, cargado de silencio expectante. Cada soldado no asignado a servicio esencial estaba allí. Sus familias, a su lado, sabían que el general iba a dar un anuncio importante, pero algo en sus rostros dejaba claro que presentían que aquello era algo más grande. Yo aguardaba al borde del escenario, con el brazo enyesado, el uniforme de gala impoluto. Desde mi posición los vi entrar. La familia Paredes avanzaba con paso altivo, sin rastro de vergüenza, rebosando una insoportable sensación de triunfo. Lucía encabezaba el desfile, impecable con su traje rosa pastel, la barbilla alta, el gesto soberbio. Incluso se detuvo a saludar a una conocida con una sonrisa impecable. Mi padre caminaba tras ella, los hombros ligeramente caídos, pero con una sonrisa de alivio asomando. Y luego apareció Iván, pavoneándose con sus zapatillas de marca, mirando alrededor como si aquel lugar le perteneciera. Se sentaron en la primera fila, reservada especialmente para ellos, y se acomodaron esperando su función. Habían venido a cobrar su libra de carne, a ver cómo la hija rebelde se arrastraba a sus pies en una disculpa pública. Su soberbia llenaba el aire como un perfume dulce y empalagoso. Crucé la mirada con Lucía desde el otro extremo. Ella me lanzó una sonrisa diminuta, cargada de triunfo, una mirada que decía, ¿ves? Siempre gano. No pestañeé, no aparté la vista, y por primera vez no sentí ni miedo ni rabia, solo una compasión helada hacia esa criatura hueca y patética. Entonces, el general Rodrigo Herrera subió al estrado. El silencio fue absoluto. Ajustó el micrófono con movimientos precisos. Miró al auditorio, cada rostro,
cada pareja, cada niño. Finalmente, su mirada se fijó en la primera fila. «Gracias a todos por estar aquí», dijo, su voz de barítono resonando sin necesidad de amplificador. «Nos reunimos hoy para concluir lo que fue brutalmente interrumpido hace 2 días». Pausa. Las palabras se hundieron como plomo en el ambiente. Lucía se acomodó, convencida de que era la protagonista, pero entonces la voz del general cambió. «Hoy venimos a hablar de honor», continuó el tono endurecido, «de sacrificio y también de traición». Un murmullo recorrió la sala como una sacudida eléctrica. Esto no era el discurso que nadie esperaba. «Hace 2 días», tronó el general, «en este mismo lugar fuimos testigos de un acto cobarde y vergonzoso, un asalto contra una soldado condecorada». Hizo una pausa breve, pero lo que se vio ese día no era más que la punta de un iceberg traidor, un síntoma visible de una podredumbre mucho más profunda. Un jadeo colectivo cruzó la sala. Entonces, la pantalla gigante que hasta ese momento estaba apagada cobró vida. Un extracto bancario. En la parte superior, el nombre de Damián Paredes, un depósito resaltado, $20,000. El rostro de mi padre se transformó, pálido, como si alguien hubiese apagado la luz en su interior. La sonrisa de Lucía se congeló, luego se esfumó. El espectáculo había comenzado. Uno a uno, el general fue desplegando las pruebas. Cada documento, cada audio, cada imagen era un martillo que destrozaba sus mentiras. «Esta es la codicia», declaró al mostrar otra transferencia, $50,000. Siguiente diapositiva. Un archivo de audio. La voz de Lucía, melosa y sibilina, llenó el auditorio. Grabación extraída de una intervención telefónica. «Por supuesto, puedo preguntarle sobre las rutas de patrullaje», decía con tono de complicidad. Ella le cuenta todo a su madre. La verdadera Lucía se levantó de golpe, el rostro descompuesto. «Esa no soy yo, eso es falso». El general no se inmutó. «Esta es la mentira», afirmó, su voz superponiéndose a los gritos. Clic. Ahora la pantalla mostraba los mensajes de Iván en foros de videojuegos, bajo el apodo Golden Boy 843. «Mi hermana está en la 3ª división. Sí, está ahora mismo en Kandahar, una crack total. Esta es la estupidez que cuesta vidas», sentenció el general, su desprecio palpable en cada sílaba. Iván se encogió en su asiento. Su cara se derrumbaba como la de un niño atrapado con las manos en la masa. Y entonces llegó el golpe final, el más devastador de todos. La pantalla cambió y mostró 3 retratos formales, 3 soldados sonrientes con su uniforme de gala. Sargento Mario Duarte, Sargento Javier Torres y Cabo Raúl Medina. El general Rodrigo Herrera bajó la voz hasta un rugido grave, visceral, que hizo vibrar los cimientos del auditorio. «Este es el precio». Dejó que las imágenes flotaran en silencio, pesadas como piedras. Después señaló con un dedo tembloroso, cargado de furia, directamente hacia la primera fila. «Estos hombres no murieron a manos de un enemigo extranjero», tronó. «Murieron por la avaricia miserable y sin fondo de unos traidores que están sentados entre nosotros ahora mismo». Cientos de cabezas giraron a la vez. Todas las miradas convergieron sobre la familia Paredes. Y ya no eran miradas curiosas. Eran fuego puro, odio unánime. Entonces la presa se rompió. «¡Es mentira! ¡Es un montaje! ¡Nos está tendiendo una trampa!», chilló Lucía, su voz aguda, histérica. Damián intentó hablar, pero solo emitía balbuceos incoherentes. Iván sollozaba abiertamente, las lágrimas corriéndole por la cara, mientras repetía: «No lo sabía, no lo sabía». Pero ya era demasiado tarde. El juicio no lo dictaban los mandos, sino los compañeros, sus iguales. Desde el fondo del auditorio, una mujer de luto se levantó. Vestía un sencillo vestido negro. Era María Duarte, la viuda de Mario. Su rostro estaba pálido, sus ojos ardían con un dolor tan puro que daba miedo. «¡Asesinos!»,
gritó con la voz quebrada por la rabia y la pena. «¡Matasteis a mi marido! ¡Lo matasteis!». Aquel grito desgarró la última hebra de orden. Las puertas laterales del auditorio se abrieron de golpe. Una docena de policías militares irrumpieron con precisión marcial, formando un cordón que aisló la primera fila del resto del público enfurecido. 2 agentes se acercaron a Lucía, que seguía chillando teorías conspiranoicas. Cuando intentaron sujetarla, se revolvió y dio un paso atrás. Su tacón se enganchó en una pata de la silla, cayó con fuerza. Un pequeño chasquido resonó. Su collar de falsas perlas, esa imitación barata que siempre llevaba como símbolo de clase, se rompió. Las cuentas rodaron por el suelo brillante, dispersándose en todas direcciones como 100 mentiras diminutas y blancas. Me quedé allí mirando. Vi cómo esposaban a mi madrastra chillona, a mi padre balbuceante, a mi hermano gimoteante. Vi cómo los escoltaban fuera entre las miradas de los soldados traicionados, bajo el dolor crudo de la viuda que ellos habían dejado atrás. Vi caer la dinastía de mis abusadores, mi propio reino del terror, no con un estruendo heroico, sino con el ridículo tintinear de unas perlas falsas sobre un suelo frío. El bullicio del auditorio se fue apagando, hasta quedar solo un eco. Los policías se marcharon, el público se dispersó, y yo permanecí en el escenario sola. Mis ojos se fijaron en las cuentas rotas, desparramadas por el suelo como dientes caídos. Creí que sentiría euforia, una oleada de justicia, una descarga de alivio. Pero lo único que sentí fue silencio, un vacío sereno, profundo. La guerra había terminado, pensé, mirando aquellas perlas falsas. El enemigo estaba derrotado. Ahora comenzaba lo más difícil, limpiar el campo de batalla dentro de mí. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia de la familia Paredes traidora incendió las noticias locales de Charleston y todo el entorno militar. Mi nombre sonaba en todas partes, exaltado como el de una heroína. Pero la admiración se sentía lejana, ajena. En la soledad de mi habitación del cuartel no había gloria, solo cansancio absoluto. La rabia ardiente que me había sostenido se extinguió. En su lugar se instaló una tristeza antigua, pesada, que se ancló en mis huesos. No lloraba la pérdida de mi familia, lloraba la certeza de que nunca había tenido una. Lloraba por la niña que se dejó la vida intentando ganarse su amor, por la mujer que sacrificó su felicidad para complacerlos, por los 27 años perdidos esperando un reconocimiento que nunca llegó. Aquella noche, sola en mi habitación, me permití llorar. No eran lágrimas furiosas como antes, sino suaves, constantes, purificadoras. No lloraba de dolor, lloraba para soltar, para limpiar los restos de esperanza muerta, para dejarlos ir. Una semana después, llegó una carta con el matasellos de una prisión federal. Reconocí la caligrafía desordenada de Damián. Abrí el sobre con las manos firmes. Una parte ingenua de mí pensó que quizá que por fin habría una disculpa. Me equivoqué. Eran 4 páginas de autocompasión miserable. Ni una sola vez escribió «lo siento». Echó la culpa a Lucía, a su ambición, a Iván, a su estupidez, a su mala suerte. Se retrataba como una víctima, arrastrado por un complot que no comprendía. Y al final llegó lo único que sabía hacer bien, pedir. Me rogaba que aprovechara mi influencia con el general para ayudarle, para decir que lo habían manipulado, para pedir una reducción de condena. Leí la carta 2 veces. La primera, una chispa de la vieja rabia, se encendió. La segunda, solo sentí un profundo cansancio, una compasión resignada por aquel hombre débil, incapaz de asumir jamás la responsabilidad de su vida. Esa noche me senté en mi escritorio y le escribí una carta de vuelta. No me guardé nada. Escribí sobre los trofeos en el cubo de basura, sobre la cena de acción de gracias en soledad, sobre aquella llamada desde Aspen, sobre su rostro vacío en el auditorio,
Volqué 27 años de dolor reprimido sobre el papel. Cuando terminé, me dolía la mano. Leí la carta una vez más, la doblé con cuidado y salí al aire fresco de la noche georgiana. Saqué mi cipo, el mismo que había llevado a Afganistán, y le prendí fuego. Observé cómo el papel se arrugaba y ennegrecía, cómo mis palabras se convertían en ceniza y humo que se perdían bajo el cielo estrellado. No necesitaba que él la leyera, no necesitaba que entendiera, solo necesitaba decirlo. Quemarla fue mi despedida íntima. Estaba soltando las palabras y con ellas lo soltaba a él. El adiós final fue el más duro. Una abogada de la Yash me informó que necesitaban que identificara algunos objetos personales para el expediente del caso. Una formalidad, una última visita. Me encontré con Iván en la sala de visitas del Centro Federal de Detención. Ya no quedaba rastro de su arrogancia. Estaba pálido, más delgado, con los ojos abiertos por el miedo. Llevaba un mono naranja que colgaba de su cuerpo como una bolsa vacía. Ya no era el niño de oro, solo era un crío asustado. Se echó a llorar nada más verme. «Marina, lo siento tanto», sollozaba a través del cristal blindado. «No sabía lo que hacían. Lo juro, fui un idiota. Por favor, tienes que perdonarme». Lo observé. Aquel chico había sido el centro de su mundo, el motivo de todos mis sacrificios. Pero ya no había rabia ni rencor. Levanté el teléfono. «Te perdono, Iván», dije, mi voz serena. Su rostro se relajó, bañado de alivio. «Pero quiero que lo entiendas bien», proseguí. «No te perdono por ti, te perdono por mí. Dejo ir el rencor porque me niego a cargarlo ni un segundo más. Te perdono para poder seguir adelante. Pero que te quede claro, jamás olvidaré lo que hiciste». Colgué el auricular, me levanté y me fui sin volver la vista atrás. Esa fue la última vez que vi a alguien de mi familia de sangre. Días después, el general Rodrigo Herrera me invitó a pasear. Caminamos por los senderos del cuartel, rodeados de césped perfectamente cuidado. «El valor no consiste en no tener cicatrices, sargento», dijo mirando al horizonte. «El valor es saber que esas cicatrices no te definen. Solo son un mapa del camino recorrido, no de lo que queda por delante». Se detuvo, se volvió hacia mí. «He estado pensando. Vamos a iniciar un programa de mentoría para reclutas femeninas. Muchas están luchando con sus propios demonios. Necesitan una guía, alguien fuerte que haya pasado por el infierno y haya salido más firme». Me miró con una sonrisa sincera. «Creo que tú serías la persona perfecta para liderarlo». Y en ese instante lo vi claro, un nuevo rumbo, un propósito renovado. Mi historia no acababa con la caída de mi antigua familia, era apenas el comienzo. Tenía una nueva misión, construir un legado distinto, uno de fuerza y apoyo, un camino donde ninguna soldado tuviera que luchar sola. El juicio militar fue rápido y certero. Las pruebas eran tan aplastantes que la condena fue inevitable. Lucía, Damián e Iván Paredes fueron declarados culpables de conspiración, espionaje y traición. El juez, un coronel con el rostro pétreo, que los había observado todo el juicio con desprecio apenas disimulado, dictó sentencias que los mantendrían entre rejas durante la mayor parte de sus vidas. El apellido Paredes, que alguna vez fue símbolo de orgullo burgués en Charleston, se convirtió en sinónimo de traición. La ley había cumplido su función. La justicia, en su versión fría y procesal, se había servido. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi alma, que mi verdadera justicia, mi sanación real, no se encontraría en un tribunal. Había que construirla desde los escombros de la vida que ellos casi destruyen. 6 meses después del juicio, me encontraba en otro tipo de escenario. Un auditorio pequeño en Fort Jackson, el mismo lugar donde comenzó mi travesía. Pero esta vez ya no era una recluta asustada y sola. Era sargento de primera clase. Y frente a mí había un grupo de jóvenes reclutas femeninas, con rostros donde se mezclaban el orgullo, la inquietud
y ese miedo silencioso que yo también recordaba. El programa de mentoría del general Herrera se había convertido en mi nueva causa. No les hablé como una heroína ni como alguien famoso, les hablé como una superviviente. Compartí mi historia, no los detalles morbosos del juicio, sino las verdades silenciosas y dolorosas de mi infancia y mi vida. Hablé sobre la lucha silenciosa por encontrar nuestro propio valor, sobre el riesgo de dejar que otros definan quiénes somos y sobre la importancia vital de trazar límites, incluso con aquellos que supuestamente deberían amarte más. Les mencioné a una autora e investigadora que admiro profundamente, la doctora Beatriz Bravo. Hay una cita suya que llevo conmigo cada día. Les dije con voz firme y clara: solo cuando tenemos el valor de explorar nuestra oscuridad, descubrimos el poder infinito de nuestra luz. Observé sus rostros jóvenes, llenos de esperanza. El ejército os enseñará a endurecer el cuerpo, continué, pero la verdadera fortaleza, la resiliencia de verdad, nacerá del valor de enfrentar vuestra propia sombra, y nunca tendréis que hacerlo solas. Después de la charla, una joven recluta, no tendría más de 19 años, se acercó a mí. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Sargento», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Gracias. Nadie me había dicho nunca que estaba bien decirle que no a mi familia». Me abrazó con una fuerza desesperada, sincera, y yo la rodeé con mis brazos. En ese instante entendí el poder sanador de transformar nuestras heridas más profundas en escudos para otros. La última pieza de mi viaje, mi misión más íntima, se selló un año después de aquel día terrible en el auditorio. Estaba de pie en el aire helado de una madrugada otoñal, el suelo cubierto de hojas húmedas y el aroma a piedra fría. Me encontraba en el Cementerio Nacional de Arlington. El sol comenzaba apenas a asomarse, proyectando sombras alargadas sobre las colinas infinitas de lápidas blancas, perfectamente alineadas. Y allí, en medio de aquel silencio sagrado, los encontré, 3 tumbas juntas. Sargento Mario Duarte, Sargento Javier Torres, Cabo Raúl Medina. Había llevado 3 rosas rojas, largas y perfectas. Me arrodillé, sintiendo la humedad de la hierba atravesar mis pantalones. Coloqué una rosa al pie de cada lápida. Deslicé los dedos sobre el nombre de Mario, las letras frías talladas en la piedra. No lloré, ya no quedaban lágrimas. Me incorporé, me limpié las rodillas y me cuadré en posición de firmes. Mi mano se elevó en un saludo militar preciso, firme. Lo sostuve, como una promesa silenciosa a los hombres que descansaban bajo aquella tierra. «Misión cumplida», susurré al aire tranquilo de la mañana. «Descansad en paz, hermanos, vuestro honor ha sido restaurado». Una brisa suave agitó las hojas de los viejos robles y una lluvia dorada cayó a mi alrededor. Sentí una paz tan profunda, tan pura, que parecía una bendición. El peso que llevaba sobre los hombros durante 27 años, su odio, su codicia, sus expectativas, por fin, verdaderamente, se había desvanecido. Os cuento esta historia por una razón, y al terminarla quiero que me miréis a los ojos. Durante años creí que la familia era cuestión de sangre, un lazo inquebrantable, para bien o para mal. Me equivoqué. La familia no es la sangre. La familia es el honor, es la lealtad. La familia está formada por quienes se quedan contigo en la trinchera, no por quienes te empujan al fuego cruzado. Si estás librando tu propia batalla desde una trinchera oscura y solitaria, quiero que recuerdes esto. No estás sola, busca a tus camaradas, encuentra a tu familia elegida, aquellos que lucharán contigo, que cubrirán tus espaldas, pase lo que pase. Y nunca olvides esto. Establecer límites para protegerte no es egoísmo, es una táctica de supervivencia. Y lo más importante, las cicatrices que llevas, sobre todo las que nadie ve, no son debilidades, no son motivo de vergüenza. Son un mapa,
una prueba de cada batalla que sobreviviste, un testimonio de que luchaste y venciste. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia. Mi guerra en casa ha terminado, pero sé que muchas de las vuestras apenas comienzan. Este canal nació para vosotras, una trinchera digital donde podamos compartir nuestras batallas y tomar fuerza unas de otras. Si mi viaje ha resonado contigo, dale al botón de me gusta, suscríbete y únete a esta comunidad para que ninguna soldado vuelva a pelear sola. Y en los comentarios deja una palabra de fuerza para quien pueda necesitarla hoy. Gracias por ser parte de mi familia elegida.